Emma, ¿sabes con quién vamos a estar hoy? ¿Con quién? Pues con unas personitas muy guays que han hecho una serie llamada Producto Local. Ellos se llaman Haxa, que es el director de la serie, y Carmen, que es una de las actrices protagonistas. ¿Qué currazo tiene esa serie? Creo que va a ser una entrevista muy entretenida y sobre todo vamos a aprender mucho. Sí, Yo creo que vamos directamente con la entrevista, no vamos a sí. hacer esperar a nadie. No, porque ¿para qué? ¿Para qué? Somos Gemma Odison y Merle María y esto es el cine friki de Una de cal y otra de arena. Hoy estamos muy bien acompañadas. Tenemos con nosotras a Haxa, director de Producto Local, y a Carmen González, una de las actrices protagonistas. Bienvenidos al podcast. Contadnos un poquito quiénes sois y qué es Producto Local. Bueno, pues yo soy Carmen y yo en realidad tengo otro trabajo, yo soy profesora, pero pues empecé con Haxa como figurante, ya que antes había sido figurante en una serie de Netflix y luego en cosas no remuneradas. Y un día topé con Haxa, empecé de figurante y luego al de un par de años me propuso un papel pequeñito para Producto Local. Y aquí estoy. Y yo soy Haxa, soy el director de esta locura de Producto Local. Y bueno, pues llevo 10 años haciendo cine independiente, pues cortometrajes, documentales, un largometraje de ficción, también de esta forma comunitaria, ¿no? Y colaborativa. Y ya Producto Local ha sido pues como el mayor reto, ¿no? Que he intentado sacar adelante y que por fin he conseguido sacar. De eso queríamos hablar precisamente porque es una serie, que no es cualquier cosa, es una serie de bajo presupuesto. O sea, me llama mucho la atención porque, claro, si ya grabar un cortometraje es difícil, un largometraje ya es una odisea. Esto es que me parece, vamos, o sea, los Juegos Olímpicos. Me gustaría saber, pues claro, ha sido un desafío tremendo, pero ¿cómo lo habéis planteado? Bueno, pues después de estar Haxa 10 años haciendo cortos, largos, varios documentales, un día propuso hacer esto que en principio iba a ser una película, perdón. Producto Local iba a ser una película, pero cuando empezamos a ensayar y meter matices, escenas extra, vimos que esto tenía que ser más largo y por eso tuvo que ser una serie. Y él te puede explicar cómo empezó desde cero, primero con el guión. Pues esto empezó con un guión en 2019, antes de la pandemia. Iba a ser el siguiente proyecto después de Cobradores, que fue un largometraje que también se paralizó por todo este tema de la pandemia y que finalmente, pues sí, saqué adelante. Pero en paralelo a este hice una segunda reescritura del proyecto de película que iba a ser Producto Local, que anteriormente se llamaba Viejas Glorias. Y sí, ya en esa segunda reescritura ya se veía ahí que asomaba una película pues de 4 o 5 horas que era inviable, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿y si hacemos dos partes? Y bueno, pues es que no, eso no tiene sentido, no tenemos de qué manera llevarlo a ningún sitio. Y de ahí nació el hacerlo una serie, ¿no? Solo que, claro, aprovechando, pues hemos metido escenas añadidas, hemos ampliado diálogos, situaciones y hemos también conseguido cerrar un poco a los diferentes personajes, yo creo que de mejor manera. Claro, al final, eh, este proyecto en realidad se ha hecho como todos los que hace Haxa. Él tiene el guión, hace un casting para buscar a los actores, luego, claro, a diferencia de otros proyectos, esta serie con 10 personajes principales requería mucho ensayo, mucho tiempo de dedicación. Entonces, algunos actores y actrices del primer elenco de 2021 tuvieron que dejarlo después de 6 meses de ensayo porque pues no tenían tiempo. Una de las chicas se fue a vivir a Estados Unidos. Entonces, por circunstancias personales, aquellos 10 que empezamos en 2021 ensayando, tuvimos que hacer un parón y luego al de 6 meses volver a buscar con otros castings personas para que interpretaran a estos personajes. La dificultad era que tienes que estar muy convencido de querer hacer esto porque es algo voluntario, no remunerado, que requiere mucho, mucho ensayo.
Los protagonistas tenían que ensayar pues 4 o 5 días a la semana por las tardes después de sus trabajos. Y claro, después de una jornada laboral de 8 horas, a uno le gusta ir a casa a descansar. Pero si te comprometías a hacer este proyecto, pues tendríamos que juntarnos y ensayar 4 horas, 5, y fue cansado. Entonces eso fue una parte difícil de sacar adelante un proyecto autogestionado como este. ¿Y durante cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo ha durado la grabación de la serie? Pues los ensayos han durado desde octubre de 2021 hasta agosto de 2023 y el rodaje, lo que es el rodaje fuerte, ha sido desde agosto de 2023 a abril de 2024, unos 8 o 9 meses, pero sí que empezamos a grabar ya ciertos recursos y ciertas escenas sin diálogo, algunas pues incluso con cierta complejidad, desde primeros de 2023. Más o menos han sido 200 días de rodaje, no 200 días de 12 horas, como puede ser el cine de la industria, pero sí que 200 días con un promedio de 6 horas, ¿no? Ha habido días de 8, ha habido días de 4, ¿no? Pero ahí estará la cosa. ¿Y cómo se gestiona la espera? Porque tú como creador lo tienes que llevar un poco fastidiaete. Sí, a ver, los ensayos han sido duros porque había que conseguir que los personajes resultasen familiares entre sí, ¿no? Personas que no se conocen, más allá del texto y de los guiones, tenían que tratarse como si llevasen 30 años juntos, ¿no? O más. Entonces eso fue lo más complejo, y seguir con ensayos, ¿no? Y los actores decían, joder, es que más ensayos. Y yo les decía, joder, pero es que vosotros estáis haciendo mucho trabajo, pero yo tengo que venir al ensayo contigo y al ensayo con el otro, que también tiene que venir, ¿no? Había ensayos que cuando uno no podía se hacía con un tercero interpretando a ese personaje, dándole réplicas, porque había que adaptarse a lo que se podía, ¿no? Y luego, claro, a todo esto cabe señalar que teníamos que ensayar en un lugar autogestionado, en un gasteche, porque en ningún sitio se nos facilitó una ayuda. Entonces al principio ensayábamos en un Burger King, porque era el único sitio donde no molestábamos, y luego, gracias a que nos dieron esta posibilidad, pues podíamos ensayar ahí. Ha sido una larga tarea y más que nada porque nada era fijo. Al final no puedes tener a nadie atado porque no es remunerado. Entonces requería compromiso y disciplina, sobre todo disciplina, porque motivación para el principio puede surgir la motivación y aguantas, pero luego requieres disciplina porque nada te garantiza de que esto vaya a salir bien, que se vaya a acabar. Había momentos en que decíamos, igual no podemos acabarlo. Y luego eso, lo que ha dicho, que necesitábamos más que, aparte de aprender el texto, a diferencia de una producción con dinero, donde hay un director de actores y un director de la obra visual, aquí Haxa tenía que hacer todo. Entonces teníamos que tener claro que al llegar a la hora de grabar, él tenía que ser director visual, pero no podía estar pensando en este actor ha dicho algo mal o porque él iba a estar a otra cosa. En una producción con dinero hay el cámara, bueno, diferentes Muchos departamentos. departamentos, ¿no? Y él tenía que hacer todo lo que está detrás de cámara, más algún ayudante con la pértiga, pero en realidad a ese día tenías que llegar sabiéndote el texto y sobre todo, yo creo que más importante, saberte la coreografía de los movimientos, dónde iba a ser y también en qué punto de la emoción está tu personaje, porque como no grabas en orden cronológico, igual un día te toca estar enfadado, pero tienes que saber de dónde parte ese enfado o algo. Entonces tenías que tener muy claro durante los ensayos previos haber hecho un trabajo de recorrido emocional del personaje, si puede decirse. Porque Que habéis hecho al final un trabajo de autodirigiros a vosotros mismos también. sí, bueno, yo les quería dejar muy claro eso en los ensayos, que claro, es lo que se les hacía más duro. Y dice, bueno, pero si más o menos, y digo, sí, pues que no vale con más o menos, tenemos que llegar allí y tiene que estar todo sobre ruedas en el sentido de que los actores tienen que saber qué tienen que decir, cómo, o en qué ritmo, la mirada, hasta los gestos más insignificantes habían sido preparados antes en ensayos para que todo fuese de manera, pues bueno, pues como una obra de teatro, ¿no? Como un musical en el que hay muchos factores y tiene que salir todo bien, ¿no? Porque si no, simplemente por el tiempo, en 6 horas no haces una escena de 4 minutos. Es que es imposible. Y dices, bueno, sí, no tenemos
tantos artificios que controlar en un rodaje nuestro, pero basta que cualquiera no esté haciendo las cosas on point para que no da tiempo, para que se te escape el tiempo y no puedas hacerlo. Que eso no quita que nosotros tengamos planeado hacer este ensayo, lo que estamos ensayando en un escenario real, y que cuando lleguemos haya obras y digas, pues no se puede hacer aquí. O que el árbol que creías que iba a estar aquí para hacer X coreografía o algo que tenía sentido, de repente no está y tienes que adaptarlo, ¿no? Eso también ha pasado. O, por ejemplo, en nuestra sala de ensayo hemos ensayado las escenas de interior de coches con 5 sillas. Luego llegas a la hora de rodar en un coche y es más difícil aún. Entonces hay que adaptarse un poco, hay que ser flexible en el momento real, pero tienes que llevar lo ensayado muy, muy bien ensayado, para que en caso de improvisación sea una improvisación fundamentada. Claro, claro. Y bueno, Carmen, ¿a ti qué aspectos del personaje te resultaron más desafiantes como actriz? Y bueno, Haxa, en tu caso, ¿hubo alguna dificultad concreta a la hora de construir o dirigir esos personajes? Pues mi personaje, yo le pedí cuando entré en todo esto un personaje pequeñito. Lo que pasó es que no me convencía, le faltaba chicha. Y entonces empecé a incorporarle, gracias a eso también me enganché mucho más. A mí lo que más me gusta es poder crear y darle sentido. Y pues sacarle las motivaciones a mi propio personaje y mi recorrido. Resulta que mi personaje necesitábamos que fuera una persona, una mujer de entre 30, 40, 50 años, que no entendiese el castellano, ni lo hablase, ni lo escribiese. En un principio, Haxa tuvo la idea de hacer un personaje que fuera muda. Y yo le dije que no, no me veía yo capaz de hacer eso, y no. Entonces decidimos hacer un personaje que fuera extranjero y dijimos que fuera de Rusia. Entonces mi personaje es una chica de Rusia que no entiende el castellano. Entonces lo más difícil para mí era intentar poner cara como de póker, de que no me entero de nada de lo que dicen alrededor los otros personajes, ¿no? Cuando yo obviamente entiendo castellano y no entiendo nada de ruso. Claro. Y yo diría que respecto a los actores lo que más me ha costado es hacerles entender, así en general, ¿no? Unos mejor, otros les ha costado más, que la improvisación está para los ensayos, pero no para el rodaje. Que en el rodaje quiero que sí, como dice Carmen, luego voy a llegar y que no sea exactamente como las has ensayado, eso es evidente, pero que quiero que sepan que son pa, te paras cuando este dice esto, le miras para atrás, te bajas la cabeza mientras dices lo otro, que los gestos no pueden decir, no te puedo decir yo en el rodaje, mira, ahora en esta frase miras para abajo y no sé qué, pues bueno, algún matiz te puedo decir de forma puntual, pero tú tienes que saberlo todo porque yo no voy a poder. Y ya no es solo que mi cabeza no pueda tener todo en cuenta, sino que es que no da tiempo a nada, que yo me tenga que decir, mira, aquí vas a hacer esto, vale, a ver cómo lo hago, ya está, ya no da tiempo. Algo tan sencillo como un gesto, una coreografía, pues era algo que se tenían que dar claro que no vale hacerlo cada vez de una manera diferente, ¿no? Se podía improvisar en ensayos para llegar a un punto final de cómo querías hacerlo, pero que siempre, una vez habíamos acordado un texto y una forma de hacerlo, tenía que ser igual. También para que si repites, grabamos con una cámara, si repites y por lo que sea hay que empalmar un plano con otro, o en edición hay que arreglar alguna cosita que no ha quedado muy bien con 2 planos o 3 diferentes, o incluso pistas de audio, porque el cine es todo una mentirijilla, lo ideal es que siempre haya salido igual, o muy parecido, incluso los ritmos, las entonaciones, ¿no? Porque si no, te encuentras que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Claro. Es que es muy curioso lo que decís, porque además está ambientado en los años 80. Bueno, la obra está ambientada en la actualidad. La actualidad puede ser considerada 2025 o 2015, pero son personas que han vivido los años 80 duros de Vizcaya y se han quedado atascados en esa época, ¿no? Gente que ha vivido la droga, la violencia policial, las huelgas, y que ellos decidieron ir por la marginalidad o por en paralelo al sistema, pues haciendo trapicheos, extorsiones, consiguiendo algo de reconocimiento en el barrio, creyéndose los Clint Eastwood, ¿no? Los John Wayne del barrio, y que se han quedado un poco atascados en esa adolescencia, ¿no? Perpetua, en esas formas, en esos valores o ausencia de ellos, y que hoy en día pues intentan seguir con las mismas, pero ven
que es imposible, que el mundo ha cambiado, y ya no solo que el mundo ha cambiado, porque el mundo puede cambiar, pero si tú puedes seguir como has seguido, no pasa nada. El problema es que ya no ingresan, se ve que con quien hacen 4 trapicheos también son gente de su edad o incluso más mayores, y de ahí, del no tener dinero, es uno de los puntos de donde desemboca pues el drama y, bueno, y todos los problemas. ¿Y cómo os habéis preparado para recrearla de forma tan creíble, ¿no? Tanto desde el vestuario y la estética y el lenguaje, las expresiones, porque eso es, me parece bastante Sí. complicado, ¿no? Pues al final todos los actores son gente que ha vivido en margen izquierda, que es la margen izquierda que separa la ría de Bilbao, que es una parte de mar que entra en tierra y separa la margen izquierda más obrera o trabajadora y la margen derecha, que era tradicionalmente pues la zona acomodada, ¿no? Y de mansiones, aunque hoy en día es todo un poco más heterogéneo. Entonces han visto a gente que se comporta así y sobre todo conocen y han visto a gente que sigue, ¿no? Siento así, que está en el bar así, me cago en tú, tráeme no sé qué", y que son gente que es, joder, parece que no han avanzado con los años, ¿no? O incluso han empeorado. Y también las mujeres, que Carmen te puede contar, pero las actrices han integrado vivencias y vivencias que, pues, como puedes ver, pues Carmen no ha vivido los 80, vivencias más cercanas de gente, pues, que también, que no se ha actualizado y, bueno, pues, que lamentablemente existe. Lo Sí, habéis absorbido, digamos. sí, al final muchas de las incorporaciones a guión, no tanto por la narrativa, sino por las expresiones, diálogos, eh, chascarrillos que se pueden oír, que pueden ser interesantes para el momento, se han incorporado por eso, por lo que ha dicho Haxa. La parte de los mafiosillos de mayor de 50 años, por lo que han vivido, han escuchado. Yo y mis compañeras actrices hemos incorporado muchas anécdotas o frases que hemos sufrido, ¿no? Pues de machismo absoluto, frases reales que nos han dicho, incluso historias que son muy duras, pero que han sido reales. Y dijimos, es que esto lo tenemos que incorporar, porque si ha pasado, a nadie puede asustarle. Y bueno, también el padre de Haxa y Mis abuelos son son de de- margen izquierda y me han contado también pues de gente, de expresiones, de anécdotas y a ver, la mitad de la cuadrilla de mi padre pues murió por la droga, entonces era un entorno un poco duro, que lo que se trata en producto local no tiene que ver, ¿no? Directamente con la droga o la criminalidad, sino un poco la marginalidad entendido como personajes que viven en los márgenes, ¿no? Y de ahí he podido sacar muchas ideas también. Es un poco la erosión social, ¿no? A causa de todas esas vivencias. Pues, Eso es, algunos que intentan sobrevivir y luego el elenco de personajes que está alrededor de estos dos mafiosos, que son los principales, sí, como mafiosos dos vándalos de barrio cutres, ¿no? y bueno, pues todas las historias se entrelazan para conseguir una narrativa y que se fuera una serie. Una cosa que me ha llamado mucho la atención, porque habéis dicho que erais 10 actores, pero es que además de todo esto, es que había más de 100 figurantes. O sea, que es que esto es una locura. O sea, me imagino que, a ver, todo ha sido un proceso de aprendizaje, pero me interesa mucho saber cómo habéis organizado todo esto, porque me explota la cabeza, la verdad. Los Excel de Haxa. Sí, pues a ver, ahora yo me río, pero había momentos de desesperación, ¿no? Y no es por martirizarme pero ha sido desesperante la coordinación, aunque fueran solo de los 10 actores. Pensad que cada uno tiene su vida, sus horarios y necesitas que en una escena estén, en una historia tan coral además, 5 personajes, alguien que te ayude, oye, que necesitamos un coche, uy, esta escena vamos a ir más de 5 personas, 2 coches, ya no es tan fácil, ¿no? Todos tienen coche, ¿a qué hora? ¿Dónde? Es una locura, ¿no? Es una barbaridad. Y los figurantes, lo que sucedía es que si bien conocíamos gente, ¿no? Que nos había ayudado o gente de conocidos, llega un punto en el que se agota esa lista porque ya han aparecido en la serie y o porque buscas un perfil pues que no es tan fácil encontrar porque no conoces a tanta gente, ¿no? Y que le pueda interesar esto. Entonces eso fue complicado, ¿no? Y sobre todo para algunas escenas que yo decía, es que no consigo a gente y necesito, como yo les decía a los figurantes, y digo, a ver, es voluntario, es colaborativo, el figurante no es el papel más agradecido. Pero ya yo les decía, y digo, si yo me vuelvo loco para meter figurantes en una escena es porque esos figurantes se van a ver.
se van a ver y no como un borrón como en una película, sino porque es necesario para darle vida al espacio y porque van a estar haciendo cosas. Vosotros vais a tener en mayor o menor medida una cierta relevancia, o sea, se os va a ver en plano. Entonces era complicado a veces encontrarte con no poder conseguir cierta gente para una escena porque era importante. Por ejemplo, un colegio es un colegio de niños y que no haya niños o que haya dos o le están haciendo bullying a una niña, solo van a hacer solo dos. Bueno, podría ser, pero tal y como era la escena, pues no era tan... y esas cositas, ¿no? O un centro de jubilados, pues necesitas que haya jubilados. Necesitas que haya al menos, pues, que menos que 8 o 10 personas, joder, para que se sienta un poquito vivo, ¿no? Aunque no sea como en una superproducción. Y en este caso que me comentaba, bueno, que comentabas de lo del colegio, claro, si son menores, ¿eso cómo lo habéis gestionado? Porque claro, Bueno, todo el tema de los derechos, ¿no? Se ha gestionado con los actores, con los menores especialmente, pues es un proceder similar, ¿no? Con una persona mayor de edad, pero en ese caso firman sus padres y sí, es un documento de cesión de derechos, pues como padre, madre o tutor. Bueno, en este caso siempre han sido padre y madre, pero bueno. Generalmente nosotros podemos decir que ha sido como... Podemos contar familias, ¿no? Como en Juego de Tronos, porque igual sale uno haciendo de actor, pero igual su primo está haciendo de figurante, el vecino de arriba lo ha convencido y hace de mecánico. Entonces, si hemos usado de cada persona, bueno, suena mal decirlo, ¿no? Pero nos han dejado hasta el hijo, la abuela, el gato, para crear algo porque pues mucha gente no quiere hacer nada si no es remunerado, ¿no? claro. Y bueno, hemos visto que también tenéis hasta una banda sonora que además muy buena, o sea, nosotras nos la hemos escuchado y nos parece muy buena. ¿Cómo contribuye la banda sonora a la atmósfera de la serie? La cantada, la Repite banda, porque no se te ha oído al principio. Bueno, yo por no un lo he oído. lado, perdona, es que creo que he tirado del cable. Por un lado tenemos la banda sonora cantada, que es la banda sonora del grupo La Séptima Farola, y la canción se llama Viejas Glorias porque inicialmente, como os he dicho, la serie se va a llamar así y relata a nivel narrativo un poco más lo relacionado con los Kies, con estos kinkis viejas glorias de la historia. Luego también se escuchan otras canciones de este grupo. Ha participado Alfonso Puyo, que es uno de sus compositores, haciendo algunas composiciones. Y luego tenemos a algún otro compositor y principalmente a Haider Rojas, que es un chico de Fusagasugá, Colombia, que ha compuesto más de 100 composiciones clásicas para la serie y composiciones clásicas que yo y él siempre lo teníamos claro que tenían que ser no de acompañamiento, salvando algunas excepciones muy puntuales, pero las composiciones mayores tenían que ser composiciones que fueran de la mano de la escena, incluso en momentos en los que la música cobra una importancia casi mayor que la escena, ¿no? Hoy en día vemos mucho en series cómo la música sirve simplemente como un acompañamiento sutil y él y yo teníamos claro que aquí si suena la música, que suene, y cuando no suene, que no suene, no pasa nada, que juegue en la fuerza la ausencia de música, pero sí que es una obra muy musical si lo comparamos quizá con otras obras de drama social, ¿no? Por ejemplo. Qué chulo. Y cuando planteáis un proyecto tan ambicioso como es el caso, claro, tú tienes en cuenta que siempre va a haber imprevistos, pero es que, claro, aquí es muy difícil medir los imprevistos. ¿Cuál de ellos es el que más te ha sorprendido a ti, Jax, a nivel personal, de algo que no has tenido en cuenta, que después de haberte preparado 4 Excels y dices, esto no lo he tenido en cuenta y era fundamental? Y te has dado cuenta cuando ya lo tenías encima. Pues yo creo que puede parecer una tontería, pero quizá es que la gente puede dormirse, las alarmas pueden no sonar y sobre todo teníamos uno de los protagonistas que era un chico que venía de muy lejos y sobre todo pues incluso en coche era de lejos, pero imagínate con el transporte público y claro, a veces simplemente el perder un bus significaba que ese chico llegaba una hora tarde porque ya no había manera de empalmar de otra manera. O que no es lo mismo entre semana, que hay una mayor frecuencia, que en fin de semana, que los pueblos no tienen pues esas frecuencias que puede haber entre semana, que ya siendo bajas, pues en el fin de semana empiezan a ser casi inexistentes, ¿no? Ya sea de buses, trenes, todo el transporte. Y bueno, ahora que ya tenéis la serie, ¿cuál es vuestro enfoque para la distribución, ¿no? ¿Pensáis enviarla a festivales o preferíais
¿Preferiríais plataformas de streaming? Pues nosotros acabamos de sacar el tráiler y lo hemos puesto con una distribuidora que lo está metiendo en festivales. Nuestra idea es dar a conocer la serie y, por supuesto, si la comprase alguna plataforma sería más que bienvenido. Eso sí, somos conscientes de que no va a venir ni Netflix ni HBO a comprarnos. Sabemos que los criterios que hay son X cámaras, eso ya mucha gente nos dice, vais a salir en Netflix, pero no, o sea, a nada que se investiga un poco se sabe que lo nuestro es inviable que entre ahí. Nos encantaría que entrase en algo como Filmin o Movie, pero por ahora lo que queremos es llevarlo a festivales mediante una distribuidora y también darlo a conocer por cualquier país hispanohablante o incluso internacionalmente porque tenemos subtítulos hechos. Estamos organizando visionados en Bilbao, en Salamanca, en Madrid, en diferentes universidades y también cedemos los 2 primeros capítulos para que se vean en cualquier centro cultural que quiera exponerlo. Entonces, si alguien quiere hacer un coloquio, exponer los capítulos en algún sitio, centro cívico, centro cultural, cine, donde sea, nosotros estamos dispuestos a darlo para que se vea y se conozca el producto. Y llegados a este punto, que ya estáis a punto de lanzarlos a la piscina, ¿cómo esperáis que el público reciba la serie? Pues yo creo que guste más o guste menos, yo creo que no dejará indiferente a nadie. Es una serie que, aunque no ha sido la intención, sí que va orbitando en diferentes géneros, porque los primeros capítulos, al fin y al cabo, pretenden ubicarte un poco en los entornos, en los personajes, son más suaves, pueden rozar la comedia por momentos, y a medida que la trama va avanzando, va siendo algo más dramático, y a medida que la trama avanza incluso más, va convirtiéndose incluso en una película tipo thriller o de violencia y de venganza, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto es bastante entretenida. Algo que he tenido yo en cuenta es intentar hacer un equilibrio dentro de mi criterio y de mis posibilidades entre algo autoral y algo comercial. Entonces, las escenas tienen una media de 4 minutos aproximadamente y se hacen bastante ligeras de ver, o eso he buscado yo, ¿no? La serie dura 8 horas, pero es cierto que en el primer montaje iba a durar 12. Entonces ha habido muchos recortes para intentar que se comprenda bien, se disfrute, pero tampoco prescindiendo, ¿no?, de lo que yo podría considerar interesante, ¿no?, a nivel creativo. Yo pienso que el público la puede recibir quizá con una mirada muy crítica y porque, mira, el primer día que yo llegué a la reunión después de leer el guión, llegué con el guión lleno de posits, subrayado, y le dije, Haxa, no podemos hacer esto porque está lleno de machistadas, racistadas, esto es inviable, nos van a... Y me dijo, a ver, esto... Y eso me cambió la mente, me dijo, los personajes no tienen por qué ser modelos a seguir. Podemos hacer crítica aunque sea el protagonista. Y ahí ya me cambió el chip. Los personajes, ninguno es alguien que querrías llevarte a tu casa. Se ha tratado de reflejar problemas sociales, pero sin romantizarlos ni haciendo una victimización de los personajes. Entonces, hay gente que puede alarmarse después, de hecho, han visto el tráiler y nos han dicho, esto es muy fuerte. Pero en realidad no estamos haciendo más que representar algo que existe en la sociedad, que sería peor si no se representara y solo viéramos películas Romantizadas, sí, como ha dicho. romantizadas que infantilizan al espectador, y también porque en realidad mucha gente nos ha dicho, las que han visto la serie, que es muy dura, que hay escenas que tenemos que quitar, pero es que al día siguiente lees el periódico y leo historias y noticias que son 3 veces peor que lo que hemos reflejado. Entonces yo siempre digo que cualquier parecido con la coincidencia es pura realidad. A mí me gustaría añadir que sí, que tocamos temas sociales, pero es que, a ver, en mayor o menor medida vivimos todos en una burbuja. Y digo, sí, tocamos temas sociales, hay escenas un poco más duras en ciertos momentos,
pero es una historieta, es un pasatiempo si lo comparamos con la realidad. Obviamente, hemos buscado hacer una crítica social, pero no nos quedamos cortos, ¿no? Es curioso la reflexión Hay que se veces puede que la hacer, realidad supera la ficción en pero la muchísimos casos. supera sobremanera, ¿no? O sea, eh, esto es curioso como a ciertas personas les puede parecer fuerte, porque entonces quieren decir que no, que viven una burbuja absoluta con respecto a cosas que suceden. Y que yo, por ejemplo, soy ignorante de muchas cosas que suceden, pues realmente en los márgenes reales y fuertes que existen en las sociedades. Yo entiendo que mucha gente cuando se pone una serie quiere ver algo bonito, algo que le tranquilice y que le lleve incluso a qué sentir. En las películas y series que vemos a día de hoy parece que nos guían a sentir pena, a sentir drama. Y si hay una duda de quién, de por qué se siente culpable, te lo dejan explícitamente dicho en una frase. Estamos tan acostumbrados a que nos digan lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que sentir, que nos sentimos decepcionados cuando no lo hacen, y eso es un problema. Exacto. Entonces aquí, además de la causa ha sido porque la cámara que ha utilizado es más que da un enfoque como documental, se ha tratado de dejar una distancia con el espectador y que sea él el que juzgue o el que valore si lo que está bien o lo que está mal. Entonces se hace como un, ¿cómo decirlo? Un retrato de lo que ocurre y quizá, incluso aunque veas algo que al personaje principal le está yendo mal o está haciendo algo malo, si te fijas, ves que al figurante que está al lado le está yendo peor, ¿vale? Entonces, siempre decimos que aunque hay 10 personajes, que es una historia coral, que en realidad son una excusa para contar historias, porque ni siquiera decimos el nombre de los personajes. Una vez vista la serie te das cuenta de que no se menciona mi nombre ni el de ninguno de mis compañeros, porque hemos querido hacer que todos, incluso el figurante que aparece, tenga su importancia y que se trasladen las problemáticas que hay en la sociedad, solo que hemos elegido 10 personajes como excusa para contarlo. Es como si fuese una ventana a la realidad de esos personajes donde no te importan los nombres, ¿no? Algo así, y que se ve también que el entorno tiene importancia y que el que está detrás también, y que no todo el mundo lo pasa bien ni todo el mundo lo pasa mal. Sí, las cosas nunca son blancas o negras, ¿no? Y luego además que os estaba escuchando y es que me parece súper bien porque, vamos, yo creo que no hablo por mí sola, pero estamos hartos de ver personajes en el cine y, bueno, en la televisión que hacen cosas muy cuestionables, pero como es ese personaje al que le tienes cierto cariño, se Sí. lo dejas pasar. Y bueno, pues no es así. O sea, Ah, Yo creo que esto va a ser, pues van por ahí los tiros, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Hacen cosas cuestionables y a pesar de que sea el protagonista, tienes que ver que no por ser el protagonista es tu amigo, ¿no? Y también que los protagonistas, a ver, los que hacen al final cosas más cuestionables, empiezan simplemente siendo un poco macarras, un poco jetas, mal hablados, pero claro, pues bueno, sin más, ¿no? Tampoco es una barbaridad. Lo que pasa es que a medida que se van desvelando como realmente son, es cuando dices, ostras, Pedrín, ¿no? sí, claro. cuando hemos hecho visionado con los actores, claro, para mí no es una serie de humor, para mí como Carmen que soy. Quizá a algunos actores les hacía gracia ver algunas escenas, ¿no? Y era curioso ver cómo quizá hacía gracia a algunas personas, pero a otras no. Y a la segunda vez que han visto toda la serie han dicho, joe, es que mi personaje se ha ido recrudeciendo y siendo más malvado o más machista o más misógino, más... Pero en realidad he visto que el germen está en el principio. Entonces eso también es interesante de ver porque aunque la escena fuerte, clara de violencia es la del capítulo X, todo lo que hay al principio, a algunas, sobre todo, quizá nos pican más que a otros. No puedo dar spoilers, Sí. pero Desvelar más. Bueno, y para quien nos escuchen y quieran emprender un proyecto como bueno, similar o hasta donde se pueda, ¿no? Con presupuesto cero, ¿qué consejo les daríais? Yo les daría el consejo de que este mundo es una mierda en la industria del cine. Quiero decir, si tengo que ser sincero, no voy a decir algo que no es.
y que es mega difícil y nos está siendo mega difícil conseguir migajas, no digo algo, digo migajas, y que aunque hemos tenido reconocimientos con otros proyectos no nos han abierto puertas realmente a ningún sitio. Yo diría que si alguien, pese a todo, quiere empezar algo, que busque hacer un buen corto, que condense ahí todas sus energías, porque hay más circuito de exposición, porque al ser corto es más fácil. Venga, míratelo, el proyecto, a ver qué te parece. Y ese es mi consejo, ¿no? Y quizás no es súper útil, pero yo creo que es lo más sincero que puedo decir desde mi experiencia y lo que también he escuchado de terceras personas. A día de hoy, que nos estamos reuniendo con gente, nos llaman locos, necios, que hemos hecho una locura, que cómo se nos ocurre. Y bueno, claro, yo empecé aquí como colaboradora y porque me interesaba el proyecto y porque creía en él, y a día de hoy creo en él. ¿Qué pasa? Que nos hemos dado cuenta a día de hoy, demasiado tarde, que el cine se hace de otra forma. Nosotros lo que hemos hecho es partir de una idea que está abajo, ir buscando casting, el cast, mejorar el guión, todo hasta llegar a hacer el producto. Y nos ha quedado claro que en realidad la industria funciona de arriba abajo. Entonces ahora, a día de hoy, una empresa busca un tema que vaya a vender, esa empresa busca un productor, el productor al director y va hacia abajo, con unas cantidades de dinero que son ingentes. Nosotros lo hemos hecho, nos dijo el otro día una profesora, que lo hemos hecho de la forma que se hace el arte, que es de abajo arriba. Pero el cine hace mucho que dejó de ser de esa forma y que a día de hoy se hace como una industria, como algo, como una empresa, como algo así. Entonces, yo, sin ser cineasta, diría que se asesoren, que si no tienen muchísimo dinero para abrir una empresa y ser cineastas con renombre o un gran apellido, que quizá hagan cortos, que por ser menor el tiempo se puede atar todo mejor y requiere menos esfuerzo y te desgasta menos. Es muy complicado hacer cualquier tipo de proyecto audiovisual, es muy difícil, sobre todo, es que ya ni te plantees tener financiación, o sea, te lo tienes que plantear desde es un proyecto que me ilusiona y tengo que sacarlo adelante. Mm. Y sobre todo hoy en día que levantas una piedra y salen 20 series, o sea, y además suelen ser bastante malas, pero Pero porque al final pasa un poco lo que decían ellos, funciona de arriba abajo, entonces replican, que esto lo hemos hablado en algún otro episodio, replican patrones que parece que les funcionan. Es el mismo tema contado de diferentes formas y la gente lo sigue consumiendo y lo masifica. Entonces, pues pierden oportunidades, gente, pues a lo mejor como que han hecho un producto local, que a lo mejor tienen algo que contar que es diferente y no se les da esa posibilidad que a lo mejor se merecerían. Sí, joder, pero es que al final dicen, es que tal serie ha tenido mucho éxito en plataforma X, en plataforma Y, aplica a todas. Que ¿cómo no va a tener éxito? La pones en primera plana, la gente se mete en la plataforma porque es lo que tenemos hoy en día y que va a haber eso. Es como cuando la gente decía, uy, la película de Antena 3 o la serie ha tenido mucho éxito. Claro, la de la Antena 3 y Telecinco, ¿cuál va a tenerlo si no? La del canal valenciano, la del canal autonómico de no sé dónde. Es evidente, ¿cómo no va a tener éxito? Se ve lo que hay. La gente no va a decir, uy, estoy pagando una suscripción y no voy a ver esto que encima me pones en primera plana porque te interesa que salga. Tiene éxito porque es lo que hay y lo que te ofrece la propia plataforma. No, no es que tengas 10.000 y elijas justo ese porque es increíble, ¿no? Luego hay directores o personas que trabajan en esa empresa porque al final no dejan de ser empresas que tienen renombre. Nosotros no podíamos decir, no podíamos hacer un tráiler pequeño y decir con Morgan Freeman, porque no lo tenemos. Y decir con Carmen González no se vende igual, ¿no? Entonces teníamos que apostar a poner toda la carne en el asador, como estamos haciendo, intentar que se difunda, que se vea, pero aún así pues sabemos que es una industria muy hermética, que cuesta mucho que te vean sí, es difícil. Entonces, a pesar de que estamos contentos con lo que hemos hecho, si alguien quiere hacer algo parecido, tiene que ser muy consciente de todo el esfuerzo que lleva y yo le diría, si estaría dispuesto, por ejemplo, para una serie de 8 capítulos hemos tardado 4 años. Si esa persona estaría dispuesta a trabajar 4 años gratis de su vida, sin
garantías de recibir a futuro nada, porque quizá yo tengo mi trabajo, pero Haxa solo se dedica a esto sin recibir un euro. Entonces, ¿le merecerá la pena haber pasado 4 años haciendo esto sin garantías de recibir luego nada a cambio, Claro. nada económico? Porque el orgullo sí que está, ¿no? Pero con el orgullo y la felicidad no se puede comer. Claro. Y bueno, habéis mencionado antes que vais a hacer visionados. ¿Van a ser visionados públicos? ¿Dónde va a poder acceder la gente? Vale. Pues van a ser preestrenos de los 2 primeros episodios. El 22 de septiembre vamos a hacer uno en Bilbao, en Bilbo Rock. El 7 de octubre vamos a hacer uno en la Universidad Complutense de Madrid. El 24 de octubre vamos a hacer en la Universidad de Salamanca. Y ahora seguimos buscando, pues, tanto en universidades como en salas de cine o de cultura, y ya no solo de España, sino también a nivel internacional, principalmente en el mundo hispanohablante, pero que podría ser también en lugares, si alguien casualidad conoce, ¿no?, de otros países, porque lo que son subtítulos sí que hay, especialmente al inglés, y que están bien trabajados, ¿no?, para trasladar los modismos, las expresiones de los personajes. Qué guay, qué guay. Bueno, pues ahí estaremos para, Sí. para verlo. Y queríamos preguntaros, en un rodaje como este, me imagino que tendréis 1000 anécdotas, pero ¿hay alguna de estas que se te quedan, ¿no? En plan, de estas graciosas que dices, ¿en qué momento pasó esto? ¿Alguna que se os venga ahora mismo a la cabeza? Hay graciosas y no tan graciosas. Graciosas, para mí, por ejemplo, uno de los últimos días de rodaje hacía muchísimo viento. Yo ahí estaba con la pértiga, porque claro, aquí cuando un actor no actúa tiene que estar de ayudante con lo que sea. Y yo, que mido 1,50 con la pértiga, soy pésima, pero bueno, es lo que hay. Pues tenían que comer palomitas y hacía mucho viento. Y claro, repetíamos escena porque el micro no cogía bien el sonido. Y de tanto repetir, de repente vemos que ya no quedaban palomitas, porque entre que los actores comían y yo que pasaba y de vez en cuando tenía que alimentarme, pues claro, ese tipo de cosas ha pasado. Si hay comida, hay que morder la patata y volverla a dejar para volverla a usar casi, ¿no? Nos ha pasado también, bueno, una no graciosa, pero de una escena muy violenta entre mi personaje y uno de los protagonistas. Tuvimos que pedir permiso a la policía, porque para que no pasara como en proyectos anteriores que han llamado a la ambulancia, se ha personado la policía y con los ovarios aquí por si nos ponían una multa, porque la gente piensa que lo que estamos rodando es real. En esta ocasión dije, tenemos que avisar a la policía, decir en qué coche vamos a estar, en qué calle, a qué hora, y pusimos carteles de esto es un rodaje, te está todo controlado. Aún así teníamos un edificio entero de vecinos que, claro, cuando empezamos a rodar y escuchaban ruidos, se asomaban. Luego les explicamos y ya pues ya aplaudían, ¿no? Pero de repente pasó que un par de personas llamaron a la policía porque lo vieron de lejos, no se dieron cuenta y bueno, les tuvimos que dejar, no pasa nada, todo bien, lo vamos a volver a repetir, no ha pasado nada, no. Lo que pasó es que ya estábamos recogiendo y aparece la policía y nos dice, hola, ¿vosotros habéis estado rodando la misma escena tan cruel en la calle de ahí arriba? Y le dijimos que no nos habíamos movido, que por eso les habíamos dado la calle. Y entonces se miraron el un policía al otro y cogieron el coche y se fueron. Y nos quedamos como, si ha pasado lo mismo, que estamos rodando aquí en otra calle, No es poca cosa. no es poca cosa. Y tenían que haber ido porque nosotros les habíamos dicho de dónde no nos íbamos a Qué mover. fuerte. Sí, Qué fuerte, ¿eh? Qué Sí. fuerte, madre mía. Sí. Sí, se miraron así, en silencio, asintieron y se fueron. En plan, En plan, la hemos mierda. liado, creo que la hemos liado. Le hemos Sí. cagado, vámonos. Luego nos ha pasado pues de todo. A ver, gente que es curiosa o gente que está un poco pues, perjudicada, que te empieza a gritar o te dice, este es mi barrio, no lo grabes aquí. O una vez nos echaron un mismo día 3 veces de la calle, ¿no? Que es muy gracioso de contar porque dices, bueno, ¿cómo te echan de la calle, ¿no? Pues la gente que se piensa un poco que la calle es suya o
Pero yo suelo explicar que, joder, que no es por tema de la cámara, ¿no? Sino que al final siempre son perfiles, pues bueno, pues un poco perjudicados o pues, que buscan bronca en la vida, ¿no? Que no es tanto por ver una cámara o no verla. Claro. Y bueno, ya para ir acabando, nos ha llamado mucho la atención que hemos visto que Ángel Amor, que bueno, diseñador de tocados y sombreros, entre los que se incluyen los cuernos, ¿no? De Angelina Jolie y los sombreros de Cenicienta, que os ofreció sombreros hechos a mano para vuestros personajes. ¿Cómo surgió esta colaboración? Pues fue de purísima, absoluta casualidad, porque pues, al igual que los locales que necesitamos para grabar o colaboraciones para que nos dejasen ropa o cualquier cosa, pues descubrí que había una sombrerería en Bilbao y dije yo, bueno, pues por probar no pierdo nada, porque los personajes estos les pega llevar sombrero, vienen de otra época y igual no creo que me dejen de una sombrerería, ¿no? Joder, que cada sombrero está hecho a mano. Y digo, pero bueno, pregunté y me encuentro a un hombre majísimo, ya independientemente de la experiencia que tampoco sabía yo que tenía, pero un hombre majísimo que nos ofreció hacer sombreros para cada uno de los personajes, al estilo de cada uno de los personajes, a medida. Y yo, increíble. Y luego investigando, pues Carmen... Claro, yo que soy un poco friki, dije, pero qué guay que nos ha pedido la historia de cada personaje para crearle el tocado, el personaje adecuado. Y yo, qué guay, cómo se implica y gratis. Y no sé cómo busqué información sobre él y me di cuenta de que le había hecho los cuernos a Angelina Jolie en Maléfica. Claro, yo que soy súper fan de toda esa fantasía, dije, no puede ser que de forma gratuita este hombre que tiene una experiencia de la leche, que ha estudiado en San Martins, nos está haciendo a nosotros esto. Para mí son cosas que digo, jo, esto no lo se puede agradecer suficientemente. Y me hizo muchísima ilusión, a pesar de que mi personaje no lleva sombrero. Pero sí, la implicación de la gente, hay gente que te da más incluso de lo que imaginas, es increíble. Y entonces, pues sí, es un honor, la verdad. Cuando Qué menos bonito. te lo Bien. esperas. Sí, porque también habéis tenido ayuda de comercios locales, ¿no? Sí. Tenemos ropa de aire retro que nos ofrecieron, bueno, preguntamos y dijeron, sí, sí, coged lo que queráis. Y sí, ropa de aire retro, tiendas más locales como Hala Shop. Luego hoteles, taller, mecánico, carnicería, bares, restaurantes, 2 oficinas de abogados. Es de agradecer porque cuando 5.000 comercios te dicen que no Es y que hay 30 que te dicen que sí, eso esos sí saben A gloria gloria. es que hay que explicarlo porque a veces la gente incluso del equipo dice, oye, pero qué suerte hemos tenido. Y yo les decía, a ver, no, suerte no hemos tenido. Suerte sería llamar a 50 y que 50 te digan que sí o 30, ¿vale? Pero es que fueron semanas y luego más adelante también, pero especialmente 2 semanas llevando 8 horas a comercios, que fue durísimo, ¿no? Y además de que ya no solo que te encajes para el rodaje, sino que te dejen o viceversa. No es solo que te dejen, pero es que igual no te encaja el lugar para el rodaje, ¿no? Entonces fue muy complicado. Sí, se agradece porque nosotros no podemos darles prestigio, ¿no? No podemos decir, ah, se ha rodado esto aquí porque pues no tenemos un gran apellido ni nada. Más que ponerles en en los pósters, en los créditos, no, y bueno, agradecérselo de corazón, claro. Bueno, chicos, pues la verdad que espero que tengáis muchísima suerte porque la verdad que Ha sido un tenéis un currazo. proyectazo. O sea, nosotros cuando Gracias. estuvimos mirando bueno, todo lo que nos mandasteis, estábamos flipando. O sea, es un curro que de verdad que no se aprecia. O sea, la Y la gente gente, no lo Muchas aprecia. gracias. Gracias. y la O gente sea, tiene que verlo 100%. Yo digo que para lo poco que ha valido económicamente, que ha costado mucho, ¿eh? El esfuerzo ha sido pues más que si hubiera sido remunerado, ¿no? Pero nos ha costado 1.000 euros antes de rodar y eso. ahora pues unos 5.000 euros. Digo, ojo, es un trabajo muy digno el que hemos hecho, ¿no? Claro, que no se cuenta que todos los involucrados lo han hecho de forma gratuita, ¿no? Pero Obviamente, si la gente hubiese cobrado, pues aquí ya hubieran sido pues, más de 100.000 euros. Aunque hubiesen cobrado Claro. lo mínimo y bueno, simplemente por horas. Es que sacando horas y convenios hubieran sido una barbaridad. Pues nada, pues enhorabuena. Y, gracias. y nada, pues si queréis decir un poquito dónde os pueden seguir o seguir el proyecto. Pues si quieren, lo mejor es seguirnos en Instagram. Si buscan Haxa,
JAXSA. Ahí pues hemos subido también el tráiler ahí, también en YouTube, que yo creo que es más bonito para verlo, también buscando igual Haxa. Y si quieren saber también más del proyecto, pues ahí vamos subiendo testimonios, fotografías, un poquito de todo. Intentamos, dentro de lo que podemos hacer, pues tenerlo al día. Y si alguien tiene una duda, que le escriba por un privado, que Estamos ahí a tope. no sé, no podemos brindar ninguna ayuda porque no somos nadie, ni tenemos contactos, ni nada, pero si alguien tiene alguna duda de algo, siempre podemos contestar. Y, Sí, eso sí. Muchas Pues qué gracias, chicos. Ha sido un placer teneros A aquí. vosotras, Esperamos no haberos quitado muchísimo tiempo. No, No. nosotros encantados. gracias por tenernos aquí. Pues gracias Nada, a gracias a vosotros, y de vosotros verdad por que venir. esperamos que os vaya súper bien, porque de verdad que se merece el proyecto por lo menos esa oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. La verdad que ha sido muy interesante. Nos podemos haber tirado hablando horas, Sí, la verdad. sí, la verdad que sí. Porque es un proyecto, como hemos visto, súper ambicioso. O sea, según dijo, bueno, 4 años han 4 estado años. pico pala y ostras, tiene muchísimo mérito. O sea, sacar un proyecto así, pues con nada de presupuesto y con tanta gente. O sea, yo es Sí. que flipaba a nivel logístico lo que ha tenido que ser eso. Increíble. Y bueno, por lo que hemos podido ver nosotras, con muy buen resultado. Sí, la verdad, o sea, muy guay. Tienen la banda sonora, también se la han hecho, que bueno, dentro de poquito esperamos poder tener un vídeo con el creador de la banda sonora, que también va a estar muy guay. Pero claro, o sea, es que flipas. Así que, como hemos dicho, les deseamos muchísima suerte. Sí. A ver si consiguen mover la serie, porque la verdad es que se lo merecen porque es un currazo tremendo. Pues sí, y a ver si nos podemos conocer en persona también, Sí, que estaría muy guay. estaría muy guay. A ver si nos vemos prontito. Bueno, pues hasta aquí es la entrevista de hoy. Recordar que nos tenéis en prácticamente todas las plataformas y en redes sociales como Una de Cal y Otra de Ar, o el Cine Friki de Una de Cal y Otra de Arena. Dadnos a like, compartir. Dale a like. Hacía mucho tiempo que no cantaba eso. Es verdad. Y nada, y como diría Pedro Pascal, If you're freaky, you're hot. If you're hot, you're freaky.